Buenas tardes. Comenzamos con la sesión dedicada y que cierra este congreso, este 11º congreso sobre recreaciones y fiestas históricas celebrado en Teruel. Lo dedicamos a extraer unas conclusiones de todo lo que se ha venido preparando a lo largo de esta semana. Y bueno, me presento, yo soy Carlos Belloso, formo parte del comité científico que organiza este congreso. Soy también asesor de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y bueno, compagino estas actividades con mi trabajo soy profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid. Bueno, sin más presentaciones, paso directamente a comentar, a extraer pues algunas de las ideas principales que son las que han ido saliendo a lo largo de estos 5 días en este Congreso de 2023. El Congreso pues llevaba por título las nuevas tendencias en la recreación histórica, la dramaturgia, la divulgación, comunicación, tecnología y sostenibilidad. Bien, y sobre eso ha versado lo que ha sido todo el Congreso y vamos a ir viendo pues algunas de las ideas tanto de estas diferentes áreas que se han ido trabajando en el sentido de la dramaturgia, de la divulgación, de la comunicación, de la tecnología y de la sostenibilidad. Los objetivos que nos habíamos marcado en este Congreso de 2023 era sobre todo ver los aspectos, los temas. Ya llevamos 35, 38 años en España haciendo recreaciones históricas. Hay algunas, como la crónica de Nájera, que lleva más años, que lleva 55 casi años, pero hay otras que empezaron pues en torno llevan en este momento unas 35, 36 ediciones, algunas de las más antiguas. Bueno, ha pasado un tiempo suficiente para que debamos tal vez parar un momento en ese camino, en esa evolución de las fiestas y recreaciones históricas y nos planteamos los retos a los que se enfrentan, eh, eh, cómo se está enfrentando a una serie de objetivos como es la sostenibilidad, cómo afectan los cambios tecnológicos en los medios de comunicación, en las televisiones, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, en esa promoción y llegar al gran público a través de unas redes sociales. Bueno, en definitiva, cuáles son los pasos que tiene que seguir en esa evolución las recreaciones históricas para que sin perder su esencia conviva con un mundo digitalizado. Bueno, eh, nos preguntábamos también en qué momento estamos en el mundo de la recreación histórica y cómo podemos seguir apostando por esa creatividad que es fundamental, que es una pieza clave, que se compagina con esas otras cuestiones técnicas, logísticas y artísticas. Bueno, lo cierto es que, y según han ido haciéndose las intervenciones, estamos en un momento de cambio, de innovaciones, de muchas cosas nuevas. Aparecen eventos multiformato que tienen otra dimensión de todo lo que era la recreación clásica. Y bueno, pues la imagen va ganando también, pues a veces mucho más protagonismo respecto tal vez incluso a un contenido o a otras cuestiones de organización. Hay una convivencia que es evidente entre las nuevas tecnologías y lo que es la esencia de las recreaciones. Se siguen buscando esas experiencias, ese turismo cultural bueno, también se habla de un turismo experiencial, entonces ese turismo familiar que asiste a esas manifestaciones, recreaciones, fiestas históricas y cómo siguen buscando pues ese contacto directo con los recreacionistas, con los actores, con las personas que participan en todo esto. Hemos dividido el Congreso en 5 bloques, que se ha tratado cada día de la semana uno de ellos.
que les vamos a ir desgranando rápidamente cada una de estas sesiones sobre las nuevas tendencias en las artes escénicas, las tecnologías de la comunicación adaptadas a las recreaciones, el tercero sobre las nuevas formas de divulgar la historia, el cuarto los nuevos enfoques en las recreaciones y su vertiente social, y el último sobre los nuevos contenidos y la oferta de ocio cultural histórico. Bueno, empezamos con lo que ha tenido lugar y lo que se ha podido ver, que se ha subido online el lunes, día 25 de septiembre, y que trataba ese bloque sobre las nuevas tendencias en las artes escénicas. Después de una presentación que era obligada tanto por la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, que es la entidad que organiza este congreso, por doña Lorena Muñoz, pues también intervino don Manuel Blasco, que es el consejero de Turismo y Medio Ambiente de la Junta de Aragón, y la alcaldesa de Teruel, doña Emma Buch, que bueno, pues cumplieron con su presentación bueno, que es algo que es importante contar con ese patrocinio y ese mecenazgo de las instituciones que apoyan todo este tipo de eventos. Entrando ya en el contenido, entrando a fondo en las ideas principales que se han ido tratando y han ido saliendo, el primero en intervenir fue Andrea de Manicor, que desde Casa Shakespeare en Verona, en Italia, pues nos hizo una visión, una panorámica sobre la dramaturgia y cómo nace un diálogo, la representación teatral en las recreaciones históricas. Y bueno, desde toda la experiencia que se acumula desde Casa Shakespeare, donde se dedican pues a esa promoción, a esa escenificación de muchas de las obras teatrales que nos dejó William Shakespeare, y que, bueno, sabemos que Romeo y Julieta se ambienta en Verona, y bueno, fue un buen motivo para organizar y crear ese centro cultural, artístico, creativo como es Casa Shakespeare. Y a partir de ahí, Andrea de Manicor nos hace una exposición muy interesante sobre cómo se engarza en el mundo lo que llaman en Italia la rivocación histórica, la recreación histórica, con el teatro, ese mundo de teatro actual, unas nuevas técnicas, unos actores, unas nuevas formas, y sobre todo a partir tal vez del caso más paradigmático que ellos organizan allí, es en Romeo y Julieta, bueno, pues luego todas las ramificaciones que eso tiene, tanto pues en el carnaval que se organiza con sus máscaras, etcétera, etcétera, nos hace un planteamiento tan atractivo de las nuevas formas escénicas que se van aplicando en este momento. Siguiendo con esta línea de una manera tal vez como una continuación con esta primera exposición, fue la intervención que nos hicieron, son directores teatrales, bueno, ellos también han interpretado y han sido actores, pero sobre todo ahora se dedican a lo que es a la dirección teatral fundamentalmente. En el caso de María Pueo Arteta, que es directora teatral, actriz y directora teatral de eventos históricos, doña Raquel Anadón Alquézar, que es programadora de Teatro de las Esquinas, distribuidora y actriz, Chiqui Rodríguez, que es actor, pero también es dramaturgo y director escénico de fiestas históricas. Y Adrián Quiñones, que también ha sido actor y es actor y director teatral y escénico en la fiesta histórica de cartagineses y romanos. Bueno, la verdad que no es lo mismo una obra de teatro pues en un escenario, digamos, habilitado para ello, con unas butacas y con ese espacio cerrado y con un público, digamos, habituado a esas escenificaciones, a cuando nuestros directores de dramaturgia y de las artes escénicas se tienen que enfrentar
con un mundo que es, yo creo que muchísimo más complejo por la cantidad de factores que influyen en todo esto. Y cuando organizan lo que son las escenificaciones en las recreaciones históricas, donde puede haber problemas climatológicos, donde pues, el silencio entre el público pues, no es el mismo, donde ese espacio cerrado, donde pues, con una iluminación, un sonido, una serie de factores es más fácil controlar, pero aquí a veces en un espacio, en una vía pública, en una plaza, sobre un escenario con muchas personas que pasan. Bueno, es una serie de factores muy complejos que yo creo que les dificulta su labor y a la vez también hay otra serie de contraprestaciones. Hay una mayor proximidad, esos actores que, digamos, se mezclan, que rozan casi al público. Hay un mayor directo en esa relación escénica y nos estuvieron haciendo una exposición que yo creo que fue espléndida sobre los nuevos lenguajes escénicos que buscan transmitir esa experiencia, comunicar, eh, eh, reflejar todo lo que es ese contenido de la historia que se va narrando, de un tipo o de otro, de cualquier época, transmitirla a los diferentes públicos. Como también como un complemento en ese primer bloque, la intervención de Ana Muñozo, que es diseñadora de vestuario para teatro, cine y artes escénicas, y nunca mejor dicho el título, un paseo por el estilismo de cine de época, moda y nuevas tecnologías. De hecho, su intervención fue paseando pues, por las calles de su ciudad y ahí pudimos ver pues, algunas tiendas bueno, estuvimos viendo pues algo, cuestiones de Teruel. Bueno, nos remarcaba la importancia que tiene elegir bien el vestuario, el saber componer todo lo que es ese traje, elegir bien los colores bueno, hay que hacer una labor de investigación, de documentación y a veces también se permiten en algunas actividades escénicas y recreaciones pues hacer unas adaptaciones de los vestidos que se llevaban en la época. En el caso de Teruel, en las bodas de Isabel, estamos a principios del siglo XIII, cómo eran los vestidos de diferentes grupos sociales y personas y grupos en aquel momento y cómo pues ese diseñador puede ir jugando. Por un lado, están los vestidos que tienen que ser rigurosamente históricos, siguiendo los patrones, las formas, los colores, los complementos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, también otro tipo de licencias que un diseñador pues puede ir tomándose y puede ir abriendo en este campo. Yo creo que fue muy sugerente esta ponencia sobre el tema del vestuario y el diseño. Y terminaba hablando de que como la inteligencia artificial es imposible que se dedique a hacer, digamos, un diseño para el vestuario cuando la inteligencia artificial lo que hace es acumular una serie de datos, digamos, puede repetir y puede mezclar las cosas que ya existen y la información que ya tiene, pero nunca va a tener ese factor creativo como si tiene pues, un diseñador o un creativo. Bueno, nos pasamos a la segunda sesión que tuvo lugar el martes 26 de septiembre y estaba dedicada a las tecnologías de la comunicación adaptadas a las recreaciones. Aquí comenzamos en primer lugar pues con José Miguel Meléndez, que fue el que coordinó pues esta ponencia, pero van a intervenir otras personas que van a colaborar con él, como fue Nuria Canal, directora general de Imagen, y Pedro Lozano, que es cofundador de Imascono. Son una serie de profesionales de televisiones, de cadenas, de emisoras, de agencias que se dedican a la producción audiovisual, que tienen una visión completamente actual, real, de cómo conectar el mundo de la recreación histórica
con esa otra parte que es tan importante de la difusión, la retransmisión de este tipo de eventos. Bueno, pues aquí tenemos a unos momentos de esta intervención en la que nos van dando un repaso por las nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas herramientas. Nos explicaban, por ejemplo, este aparato yo creo que todos conocíamos ya, pues, estas cámaras de 360 grados que son capaces de coger, pero conocíamos en la fotografía y ahora también existen ya en el campo audiovisual de la imagen, que son capaces de grabar todo en 360 grados. Y bueno, claro, esto permite, estas herramientas, estas tecnologías nuevas, permiten una serie de realizaciones y de recoger unos momentos y de esa realidad que está teniendo lugar en directo y de que el público desde sus casas o esos reportajes que se hacen, esos resúmenes, esos minutos que se retransmiten en un telediario, un informativo, un reportaje, o algo que se sube a YouTube, todo esto, estamos ante un nuevo mundo, un nuevo panorama. La imagen hoy día con estos sistemas están siendo, digamos, increíbles. Estamos viendo cosas que hace años pues serían impensables. No solamente ya por la calidad, sino bueno, por cómo se puede meter en la escena, el espectador puede vivir todo aquello gracias a estas nuevas tecnologías y sobre todo no tanto a las tecnologías, sino a los que saben utilizar las tecnologías, saben aplicarlas y saben cuándo utilizar unas cámaras, unos enfoques, unos planos. Bueno, esto es fundamental, este tipo de cuestiones. En otro plano también apasionante fue el mundo de la fotografía, del cual nos habló Jordi Bru. Jordi Bru, como se le conoce, el fotógrafo de las recreaciones, nos habló de la fotografía de recreación histórica, las nuevas tendencias en la imagen histórica. Yo, la verdad que esta ponencia he tenido hasta problemas para poder resumirla porque es que me quedo viendo las fotos de Jordi Bru y paro un momento la imagen y es que son obras de arte. No parecen fotografías, son unas composiciones que son espectaculares, ¿no? Yo creo que ya nos gustaría a cualquier recreación histórica contar con algunas de sus fotos con esa calidad, con ese ambiente que se recoge, esa atmósfera, esas composiciones, es que son verdaderamente fantásticas, ¿no? Es algo que te quedas mirando y dices, bueno, pero y son fotografías. Es decir, bueno, o sea, aunque luego se vayan acoplando y se vayan uniendo diferentes, pero bueno, el punto de partida son un trabajo de campo con muchas fotos que se va haciendo en esas recreaciones y que luego pues se van componiendo, digo, es como una obra de arte, pero el resultado es que uno se queda, y bueno, esto es tan ganas de ponerlo en casa, un cuadro de estos, dice, bueno, ¿cómo aquí en la explicación que él nos hacía de cómo va cogiendo pues pequeños detalles de uno, de otro, y lo va haciendo ese montaje con una perspectiva, con una idea, una composición, buscando el lugar, ese entorno. Esto todo es fantástico, ¿no? Bueno, de diferentes épocas, de épocas de los tercios, de época de batallas napoleónicas. Nos detallaba mucho y nos hablaba Jordi Bru de lo que está trabajando mucho ahora, que es de las recreaciones navales, las recreaciones pues ya de finales del siglo XVIII, casi ya pasamos a principios del XIX, con esos galeones, pero bueno, también ha hecho de otras épocas anteriores, de guerra de sucesión, de época de los tercios, 16, 17, época de los Austrias, época de los Borbones, e incluso algunas de las huestes que van a América con los indígenas. Y ya digo,
es que nunca habíamos visto imágenes, porque tampoco casi nunca se han hecho recreaciones de batallas navales. Entonces, ver estas composiciones de esa, con los galeones, los disparos de las piezas de artillería, con los náufragos, las olas del mar, ya digo, yo creo que es que uno se queda con esta ponencia, se queda uno encantado, ¿no? Viéndola, ¿no? Disfrutando. También disfrutamos y aprendimos muchísimo con la intervención de Rommel de Blas Reinaldo, que lleva la empresa Viajes y Mapas, y que nos habló de un tema tan complejo y tan difícil, pero tan necesario como es la dinamización de las recreaciones históricas a través de las redes sociales. Esto era una ponencia que llevábamos, yo creo que llevamos años detrás de ella, de encontrar un experto que nos pudiese hablar de este tema, porque todo el mundo se da cuenta que las redes sociales siguen ganando más peso, más importancia, que son necesarias, pero es muy difícil encontrar con personas que sean expertas y que manejen estas diferentes redes sociales. Nos explicó pues la evolución, claro, porque además esto es un mundo que es cambiante, que cada 3, cada 4 o 5 años algo que está de moda, como pasó con Facebook, pues Facebook ya va siendo ya incluso una red que se queda un poco para gente más mayor, y que la gente joven se mueve por otras redes sociales porque aparecen otras formas. Aparece Instagram, aparece Twitter, aparece TikTok, aparecen otras redes, y bueno, esto va moviéndose, esto cambia todo, cambia muy rápido, y ver una evolución de todas estas plataformas es muy interesante. Y luego la explicación que nos hizo de cada una de ellas, como nos hablaba pues de Facebook, de Instagram, el número de usuarios que hay, cómo funcionan con los algoritmos, lo de hashtags, las etiquetas, lo mismo para TikTok, con eso 1 millón perdón, 1.000 millones de usuarios, el contenido que funciona bien, dice, para las historias y los retos, este tipo de cuestiones. Nos iba poniendo algunos ejemplos. Él, por ejemplo, ha trabajado mucho una fiesta que es la Semana Renacentista de Medina del Campo, y bueno, la última parte de su intervención era todo lo que nos había ido explicando sobre este funcionamiento de las redes sociales, con un caso y un ejemplo práctico que era las redes sociales aplicado a la Semana Renacentista, ya digo, pues con TikTok o con Twitter o con otro tipo de redes, ¿no? Esto realmente yo creo que es una ponencia para volver a ver, para reflexionar sobre ella, y a veces en las recreaciones se hace lo más difícil, que es conseguir los actores, los escenarios, los permisos, los voluntarios, la decoración, ponerlo en marcha, y al final lo último que nos queda es esta parte, el tener personas que se dediquen a dinamizar, a mover, a hacer llegar a muchísima más gente esa recreación, todo ese esfuerzo titánico que se ha hecho para organizar esa recreación. A veces hay uno casi se agota en la organización, y la otra parte, que es la que luego puede tener muchísima más repercusión, ya sea por las fotografías que acabamos de comentar de Jordi Brugo, ya sea por las televisiones, ya sea por las redes sociales, esta parte a veces no se cuida tanto, y nos damos cuenta que es importantísima, porque el número de luego de visualizaciones en ese propio directo, si una recreación empieza a ser atractiva con una buena dinamización en redes sociales, el número de personas que va llegando a lo largo de una mañana o de un fin de semana se va multiplicando, y es algo que es muy interesante contar con especialistas en nuestras recreaciones históricas para estas cuestiones. La tercera ponencia, el tercer bloque, perdón, de ponencias, fueron las nuevas formas de divulgar la historia. Y bueno, aquí contamos en primer lugar con Javier Planels, que él es director de la Asociación de Amigos de Historia Militar del Museo Militar de Valencia. Y bueno, él también organiza y participa en diferentes recreaciones históricas.
Claro, una vez que alguien lleva muchos años en este mundo de la recreación histórica y lo conoce perfectamente y sabe lo que hay y lo que hay que hacer y qué es la recreación y qué no es la recreación, pues entonces a partir de ahí se puede llegar a una relación que es muy interesante con instituciones como son los museos, museos de cualquier tipo, museos históricos que prácticamente en todas las ciudades ahí no tienen por qué usarme museos militares. Hay museos de todo tipo en casi todas las ciudades y grandes localidades y centros de interpretación. Y bueno, ahí se puede encontrar una conexión entre las actividades, las programaciones, los objetivos que quiere cumplir de divulgación histórica un museo que tiene dentro de sus ideas conseguir este tipo de divulgación y de transmitir sus contenidos que a veces pueden ser un poco áridos, una serie de objetos en unas vitrinas expuestos, unos paneles, bueno, épocas históricas pues que pueden ser más o menos atractivas, pero de repente encontramos que conectando con grupos recreacionistas, ese museo cobra vida y cobra, eh, empieza a ser muchísimo más atractivo y tal vez puede empezar con niños, pero sigue con familias, con grupos escolares, etcétera, etcétera, y la labor que se puede hacer, el punto de encuentro entre esos museos y el recreacionismo, pues yo creo que está empezando y que estamos en los comienzos de un largo camino. Se hacen recreaciones, pues aquí vemos imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, Javier Planels también hace época de guerra de independencia. Él yo creo que tiene muy claro ese concepto y tampoco vamos a entrar aquí a definir lo que es una recreación histórica y con rigor, bien hecha y cómo se hace. Él tiene una vocación investigadora de documentarse de cada época, para cada traje, para cada claro, el fondo de armario que tiene él y otros compañeros suyos, pues es tremendo, ¿no? Porque trabajan en diferentes épocas y cada una con sus diferentes trajes, complementos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo como que con cualquier recreacionista que se toma esto más en serio, pues siempre se habla de ese rigor histórico y sobre todo mucho de evitar anacronismos, bueno, dejar mitos, leyendas, otro tipo de cuestiones y ceñirse a lo que es esa parte histórica, ¿no? Las cuestiones de las vías didácticas, las vías didácticas que nos abre este tipo de relaciones con los museos y educativas, que eso es muy importante, ¿no? Y el asesoramiento histórico que requiere todo este trabajo, que es también muy importante, ¿no? Bueno, algunas imágenes de diferentes épocas que se trabaja, ya digo, de guerra civil, guerra mundial, épocas napoleónicas, la batalla de Almansa, de la guerra de sucesión, época de tercios, cualquier momento histórico, cualquier recreación de estas es interesante bueno, las conexiones, ya digo, con todo lo que es los museos, pues es muy interesante. Eh, Seguimos con las visitas turísticas teatralizadas, una ponencia de la que nos habló Carlos Javier Millán, que es gerente de Gozarte, y claro, Carlos Javier nos hablaba de que hace pues 30 años prácticamente esto de las visitas teatralizadas era algo que no existía, que nadie se le había ocurrido hacer una visita a una ciudad, a un castillo, a un monasterio, no sé, a un lugar de patrimonio histórico. Bueno, existían los guías turísticos, se hacían estas explicaciones, pero no había este formato. Y esto, desde que ha empezado, ahora pues hemos encontrado que este es un filón tanto para especialistas en las artes escénicas, personas que se han formado en este mundo de teatro, de las artes escénicas, y luego pues todo el valor añadido, que claro, no es lo mismo pues hacer una visita que puede estar muy bien explicada, muy bien documentada, pero claro, la visita teatralizada le añade ese componente de espontaneidad, de amenidad,
de interés, de enganchar mucho más al público, sobre todo las que empezaron era con un público más infantil y luego ya se han ido haciendo pues para gente más mayor en diferentes momentos, diferentes lugares. Y también yo creo que la idea de su intervención, después de todo este camino que se ha recorrido en estos años, de los que empezaron y dónde se ha llegado, es todo lo que tiene todavía por desarrollo, por delante, para irse implantando en muchos lugares, en muchas, pues ya digo, pueden ser castillos, monasterios, centros históricos, donde incorporar esa teatralización a las visitas, siempre que sea posible, y bueno, pues con la regularidad y demás, pues esto es algo que es muy enriquecedor. La labor que hacen también los actores, que saben conectar con ese público, que saben adaptarse, y que bueno, pues que a veces en un tiempo muy limitado que dura esa visita, pues saben ir explicando toda esa historia que se lleva ahí dentro. El- la intervención de David Muriel Alonso tiene que ver también con esas innovaciones que se están introduciendo en el mundo de la recreación histórica, igual que las vistas teatralizadas es digamos, una vertiente, un complemento para la recreación histórica y a veces alguna visita en sí misma es una recreación, pero hay otros aspectos, otros territorios que están entrando en el mundo de la recreación y como es en concreto este del escape room histórico. ¿En qué consiste o de qué se trata? Pues aprovechando algunas recreaciones históricas que ya se están haciendo, que ya tienen una solera, que están asentadas en sus localidades. Bueno, pues algo que ha empezado a estar de moda y que también está creciendo y que es relativamente novedoso, como son el escape room, y que bueno, pues donde a veces se celebran cumpleaños y van grupos de chicos a divertirse, chicos y mayores, ¿no? También, y ahí pues se va siguiendo, pues siguiendo esas pistas que hay que conseguir, pues descubrir la historia y saber salir de ese entorno, etcétera, etcétera. Bueno, y recorrer a la vez pues un lugar, ¿no? Todo lo que es ese escape room, como hay un punto de conexión, igual que lo hay entre los museos y las recreaciones, pues también entre las recreaciones y los escape room, ¿no? David Muriel, como miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, nos dice que, bueno, que a través de la Asociación de Fiestas Históricas Española, pues se ha ofrecido esta posibilidad en el contexto de los escape room. Nos explica un poco en qué consiste ese juego de aventura, del número de personas que pueden participar y demás, y cómo pues está implementando esto, se está activando en algunas localidades que ya tienen esa recreación histórica, ¿no? Nos decía algunas que ya se está trabajando en España, algunas en concreto que ya llevan varios años organizando y funcionan muy bien. Son casos prácticamente todos de éxito y muy satisfactorios y están muy contentas las localidades y ayuda a potenciar también la recreación histórica y a mantener esa presencia durante todo el año con estas cuestiones. Nos puso algunos ejemplos de las que se están haciendo en España, como es Atapuerca o Más de las Matas, Jerez de los Caballeros, Andorra, Mojados o Rivadavia, y algunas porque es una red que es internacional y es un proyecto europeo, las que se hacen también en Rumanía y en Macedonia, la de Encuentra la Piedra Mágica. Y bueno, esto es algo a lo mejor abre nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Alguien del mundo de la recreación dice, bueno, ¿y esto en qué consiste? O a mí me puede interesar también que en mi recreación histórica, como tenemos ya un patrimonio, tenemos una zona de recorrido, una zona arqueológica y demás, pues ¿por qué no también utilizarlo para
en determinados momentos activar este tipo de iniciativas. Bueno, pues que se conozca, y yo creo que también es la utilidad de este tipo de congresos que se da a conocer a la comunidad recreacionista, de las personas que están interesadas en este sector, pues esas innovaciones, estas cuestiones que van apareciendo nuevas y que pueden ser realmente atractivas, ¿no? El cuarto día, el jueves 28 de septiembre, ya vamos avanzando, se presentaron tres ponencias. Empezamos con la de Oriol Miró Sierra, que él es colaborador de Edith Patri, que es didáctica del patrimonio en la Universidad de Barcelona. Y nos habló de la sostenibilidad y futuro de los eventos históricos tras 3 décadas de recreacionismo en España. 3 décadas, ya digo, un poco más, porque ya hay muchas recreaciones, pues no sé, el Cronicón de Oña, las justas de las cartagineses y romanos, Hospital de Órbigo, el paso de Suero de Quiñones, hay algunas, o le he comentado antes, la crónica de Nájera, que ya llevan más de 35, 37 ediciones, ¿no? Pero la cuestión de la sostenibilidad, que es un tema difícil a veces de encajar y de entender cómo esas recreaciones históricas que atraen a veces a miles y miles, a veces a cientos de miles de turistas. Pensaba en el Ars de Lucus de Lugo, o cartagineses y romanos, o las bodas de Isabel en Teruel, donde se calculan que van 90.000 personas. Hay eventos donde, ya digo, pues estamos hablando de 50, 70, 100.000 personas o más en algunos casos. Entonces, ¿cómo se compagina un evento de carácter de recreación histórica con lo que es la sostenibilidad, y cómo podemos implicar también, cómo podemos pedir la colaboración local, y también se planteaba el futuro de los eventos históricos. La verdad que es una intervención complicada, yo creo que son temas que a veces nos piden en los informes y en las memorias, y los que sabemos que hay que trabajar. Y ya digo, no hay muchas personas especialistas como Oriol que sepan un poco plantear estos temas, ¿no? Yo le agradezco también que haya participado en esta y que haya sido valiente, pues un poco compartiendo sus conocimientos, ¿no? El tema de la sostenibilidad, bueno, y con el medio ambiente y con la continuidad de la propia recreación, y el impacto que tienen en ese patrimonio. La sociabilidad, bueno, pues cómo se consigue que la gente de las localidades lleguen a sentir las recreaciones como algo suyo. Eso es importantísimo y eso es fundamental. Siempre hemos dicho que para que una recreación histórica exista, pues es muy importante, pues, lógicamente, que exista esa historia, que tengamos unos recursos económicos, pero también, como no tengamos el factor humano, como no tengamos ese factor de las personas de la localidad que estén apoyando, aquello no va a prosperar. Y ahí, entre esas personas que participan, se consigue una sociabilidad, es decir, que durante meses estén preparando un determinado evento, decorando la localidad, preparando unos guiones, preparando pues cómo se va a desarrollar todo y demás. Eso es una labor social tan importante, a veces cuando la mayoría de las recreaciones históricas se celebran en localidades normalmente de interior, en localidades a veces de no muchos habitantes, y tener este motivo para que las personas que a veces están más aisladas o sin cierta motivación y demás, para que empiecen a actuar entre ellos y se formen esos equipos. Esto es algo que es fantástico y maravilloso. Yo creo que ya con eso muchas recreaciones se dan pues más que justificadas, ¿no? El coste del recreador, porque muchas veces decimos, bueno, pues que vengan grupos recreacionistas aquí, ya, pero a los recreacionistas tienen unos gastos de transporte, de manutención, tienen unos equipamientos, no lo tienen fácil a veces para disponer de su tiempo. Entonces, hay que contar con que
que muy bien, que son voluntarios y disfrutan y se lo pasan muy bien haciendo esto, pero que también cualquier recreacionista necesita unos medios económicos importantes para ofrecer si queremos algo de calidad, porque si no, esto no funciona y no tira para adelante, ¿no? La labor didáctica que se hace en las recreaciones, cómo se pone ese patrimonio en valor, porque se está celebrando allí, se está organizando la recreación y es una manera maravillosa de poder recorrer, conocer, disfrutar de ese patrimonio, a la vez que estamos viendo cómo esa historia vuelve otra vez a revivirse, ¿no? Hay que apoyarse, lógicamente, pues, en los diferentes ayuntamientos o instituciones locales. Y en cuanto al futuro de las recreaciones, bueno, pues ahí las cosas también están cambiando. Por ejemplo, ha cambiado la legislación sobre las armas de fuego y, bueno, se han complicado mucho las cosas para las recreaciones que utilizan armas de retrocarga, que utilizan cartuchería, las armas que son a partir de 1860, 1880, en España sería a partir de las guerras carlistas, pues las que no son de avancarga, ya la legislación les ha puesto más complicaciones. Ahí, bueno, no vamos a entrar en ese tema que sería muy largo y merecería también hasta una ponencia hablar del tema de la utilización de armas de fuego y no voy a entrar tampoco en las armas blancas, ¿no? Y luego cómo hay que ser también próximos y ser cercanos para ser normales y para el trato entre recreacionistas, los habitantes de la localidad, el público. Es muy importante este tipo de cuestiones. Nos ponía algunos ejemplos, tanto pues de la Guerra Civil Española. Bueno, que aprovecho para comentar también, yo creo que es un sector del recreacionismo, una época temática que está creciendo en España, creo que afortunadamente, que ya van pasando unos años para mirar aquella época con objetividad, sin pasión y ser capaces de tener una visión histórica de nuestro pasado y, bueno, con toda normalidad recrear diferentes escenas, ya me da uno que sean en Belchite o de la batalla del Ebro o en Teruel, en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias, que es donde más se trabajan este tipo de temática de época de guerra civil española. Y yo creo que eso también nos ayuda siempre a la reflexión y a acercarnos a nuestra historia y conocer qué es lo que ocurrió en cada una de estas localidades, ¿no? Bien. La siguiente intervención fue la de Miguel Ángel Martín, que él es miembro de la Academia de Yuste, Academia Iberoamericana de Yuste, y nos ha hablado de lo que es una fiesta que es modélica, paradigmática, y yo siempre digo que sería muy recomendable que los que estamos metidos un poco en este mundo de la recreación, en esos viajes que hacemos, que lo hiciésemos coincidir alguno de ellos con una estancia en Bruselas, ahí a finales del mes de junio, para poder asistir al Omegang, esa fiesta, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Martín nos habla primero de la red de las rutas europeas del emperador Carlos V, de la que él también forma parte de la propia organización, y el Omegang también es uno de los miembros desde Bruselas de esta red, de la que forman parte ya 73 socios, hay 12 socios colaboradores y hay 13 países ya que están asociados, no solamente de Europa, como así nació la red europea, una red europea, pero que luego ya ha abierto y se ha extendido y ha llegado a países americanos y ya hay países pues como México que se han incorporado, México y Panamá también en la red, ¿no? Bien, nos habla de las múltiples líneas de acción que tiene la red de las rutas de Carlos V, que son muchísimas, pues de hacer exposiciones, actividades, recreaciones, ferias de turismo, potenciar esas rutas culturales, incluso a veces de temas gastronómicos, como crear esos clubes de productos turísticos, Carlos V, la digitalización.
bueno, es una red que tiene múltiples frentes abiertos y muy activa en todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, si nos volvemos a lo que era el tema central de la ponencia, que era hablar del Omegang, pues es una fiesta que se celebra, es una fiesta muy peculiar, porque el Omegang era una fiesta ya que se hacía desde 1300, parece que es 48 en Bruselas, era una procesión de traslado que se hizo de la Virgen del Sablón, que se lleva pues de una ermita, se la lleva a la iglesia, a la catedral, y bueno, pues aprovechando ya esa tradición, coincidió con una visita que hizo Carlos V a Bruselas en el año 1549 y lo hace acompañado de su hijo, de Felipe II, el que va a ser después heredero. Y esa procesión que había sido religiosa sufre una transformación, se empieza a ser una procesión, una comitiva laica, una procesión cívica, y así se ha quedado. Ha habido épocas en que ha tenido más, ha funcionado mejor y otras épocas en que ha decaído, pero bueno, de unos años para acá se ha recuperado y con una energía, con un vigor que, vamos, yo creo que es de las recreaciones, de los espectáculos de recreación histórica, pues más fantásticos, más espectaculares, más recomendables, bueno, que desde que dura 2 horas y pico esa comitiva, y desde que estás allí en la Gran Place en Bruselas, que empieza a anochecer, ¿no? A las 8 un poco más tarde, a las 9:30, era en el mes de junio, y empiezan a entrar unos y otros esa comitiva, estas 2 horas casi con la boca abierta, viendo cómo va entrando unos caballos, banderas de los diferentes gremios. Hay diferentes bandas, tampoco quiero hacer como un spoiler, ¿no? de la recreación, y ya digo, pues hasta que entra la carroza de Carlos V y ya toma sitio en su presidencia, luego van entrando a caballo con las banderas de cada uno de los diferentes territorios y de los reinos de lo que era esa monarquía de Carlos V. Muy interesante, por ejemplo, de España, pues ahí está la bandera de Navarra, de Granada, de León, de Castilla, de Aragón. Ahí están todos los reinos ahí representados. Y como ven un poco en estas imágenes y lo que nos contó Miguel Ángel Martín en su exposición, es que hay una toma de conciencia y hay un rigor y se cuidan de tal manera no digo cada traje, digo cada morrión, cada pica, cada alabarda, cada capa, cada zapatilla, es de un rigor y de un compromiso, es impresionante, ¿no? Aquí vemos un poco alguna imagen de cómo fue esa fiesta cívica, cómo era religiosa, y bueno, luego se va haciendo más de tipo pues, de gremios y de diferentes grupos sociales, ¿no? Y lo más importante del Omega, cómo se consigue que 2000 y pico personas se impliquen y participen. Bueno, pues hay una labor social y hay casi como en herencia, se va dejando en Bruselas de las personas, las familias, los gremios. Esto empezó con el gremio de los ballesteros y luego ha seguido con diferentes gremios, como diferentes grupos y familias y personas eh, tienen ese compromiso y hay una implicación y una identificación de gran parte de la ciudad de Bruselas con esta recreación histórica. Esto ya digo, es muy recomendable y muy interesante. Fíjense qué vestidos, ¿no? Y de la orden del toisón de oro, es que es perfecto, ¿no? Es perfecto, vamos, yo nunca había visto nada semejante ni nada mejor cuando hice estas fotos. Bueno, pues ahí en el interior del ayuntamiento, en la recepción que hay posterior en el ayuntamiento de Bruselas, incluso la cerveza que se crea esos días, la cerveza que se llama así el Omegang, que está muy bien, que es un complemento interesante de la gastronomía para ese tipo de recreaciones. Algo similar también es la idea en la que nos expuso María Ángeles Aceves,
que lleva una empresa que se dedica a organizar recreaciones históricas, Cultiocio, y bueno, ella es una doctoranda del patrimonio, del programa de Patrimonio Cultural y Natural y está haciendo su tesis sobre estos temas de recreaciones históricas y participación de las diferentes localidades y representación popular en las diferentes bueno, ideas que van surgiendo, que se pueden ir haciendo según la historia que tienen muchas localidades, ¿no? Bueno, el título era Recrear y dinamizar la importancia de los aspectos, de las cuestiones sociales y diferentes experiencias de recreación histórica con la población local. Es decir, cómo involucrar, cómo ayudarse, cómo contar con los que van a llevar el peso de la recreación, que es la población local, ¿no? Bueno, nos hablaba un poco de cómo dinamizar zonas, a veces zonas están un poco despobladas, que están deprimidas, que bueno, viven un momento económico pues a lo mejor no muy boyante, sobre todo pues que se van quedando una población pues más mayor bueno, pues poner en marcha este tipo de iniciativas es difícil, ¿no? Bueno, pues cómo se va generando el interés por ese patrimonio local, sentir curiosidad por la historia, cómo se potencia la participación social, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues hay un proceso, hay una metodología de cómo conseguir que esas personas de las localidades lo hagan suyo, se involucren, se empiecen a hacer sus vestidos, hay que elegir bien, muy bien, lo que es el momento histórico que tenga importancia y que tenga una relevancia. Hay que documentarse, valorar los recursos, valorar el coste económico, buscar la fecha, ensayar, publicitar, y ahí tiene que haber una motivación constante, ¿no? Nos habló de varias de las iniciativas que organiza Cultiocio, que organiza María Ángeles Aceves, como es el rito del embargo en la localidad de Cuenca de Campos, en Napoleón en Valladolid, cuando estuvo aquí en 1800, a principios de 1809, que viene Alfonso XIII en San Miguel del Arroyo, o don Álvaro de Luna, prisión y condena, aprovechando el castillo que hay en Portillo, en esa localidad. Pero tal vez la que ya lleva más años trabajando y la que está más asentada es la que organiza de la boda del empecinado, de Juan Martín el Empecinado, en su localidad natal. Él nació en Castrillo de Duero, una población que está cerquita de Peñafiel, en la provincia de Valladolid. Y bueno, por no contar más historias aquí, en el año 1796 Juan Martín se casa con Catalina, una de otra localidad que está cerquita, a Castillo de Duero, y se recrea esos esponsales, esa boda de la época, y bueno, se da pie a lo que después será ese empecinado que será uno de los héroes, de las grandes figuras, de los líderes en la guerra de independencia. Él montará un grupo de guerrilleros, forma una unidad militar, llegará a tener el cargo de general y bueno, luego tendrá otra participación que sería otro momento histórico en el trienio liberal, cuando a Fernando VII se le obliga a que acate la Constitución de Cádiz. Bueno, y ahí entra, después, cuando acaba el trienio liberal, cae en desgracia, pero digo, no me voy a meter con la vida ahora del empecinado. Bueno, lo importante y lo que nos interesa aquí es cómo con este trabajo de recreación histórica en las localidades se consigue el aumento de la autoestima y la valoración de lo que tienen allí, de su patrimonio, de su historia, se hace esa difusión del patrimonio, se fomenta de una manera estupenda y original, pues lo que es la colaboración entre los diferentes vecinos que comparten mucho tiempo y días y el beneficio para los negocios locales, eso es indudable, ¿no? Nos vamos a la última de las sesiones, que es la que me ha precedido hoy viernes, bueno, pues han sido dos intervenciones. Por un lado, la de José Miguel Alberte, de una empresa que se llama Imperial Service, y bueno, es una empresa profesional que da una serie de servicios históricos. Es decir,
Aquí tenemos como dos premisas muy importantes. En el momento que son profesionales, el nivel de lo que van a traer y lo que van a representar es impecable y es de una calidad inmejorable. Es decir, todos los trajes, toda la preparación, el conocimiento histórico, y estamos en manos de profesionales. Yo creo que sí, es otro nivel y es gente que, claro, digamos, sobrevive y se organiza y trabaja en este tipo de cuestiones y se juega a que le contraten en la medida que ofrece esa calidad. Entonces, este tipo de asociaciones nos plantean una serie de cuestiones que son muy interesantes. Y porque en este mundo de la recreación histórica existen, yo creo que fundamentalmente tres tipos de organización. La localidad, que con su población, con sus voluntarios, con sus asociaciones pone en marcha una recreación histórica. Otras veces localidades que piden ayuda y se dejan asesorar y consiguen que vengan grupos recreacionistas que también se documentan, son muy rigurosos y sería bueno siempre que en cualquier recreación hubiese algún grupo recreacionista que esté bien documentado y les hay muchos en España de muy buena calidad. Hay grupos que son inmejorables. Y hay otra modalidad en la que se está encargando a profesionales que hagan otro tipo de eventos de recreación histórica, sabiendo muchas veces que el éxito ahí suele estar garantizado. Claro, esto cuando son las localidades y son grupos recreacionistas, normalmente se recrean historias que han tenido lugar en esa localidad y que conectan con las señas de identidad de la propia localidad. Cuando acudimos a grupos profesionales, ahí ya el repertorio que nos ofrecen es de cualquier tipo de evento histórico, haya tenido lugar en esa localidad o sean eventos históricos, como puede ser en el caso de España, nos pueden ofrecer episodios de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo aquí una trinchera de la época, bueno, aunque los uniformes son de otra época, pero la trinchera de Belorado tiene que ver con una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Pero igual pueden hacer un desembarco de Normandía que lanzarse en un paracaídas o hacer una batalla de Stalingrado. Son episodios de la Segunda Guerra Mundial o de otro tipo de contiendas que han tenido lugar fuera de España, pero como espectáculo y como evento histórico, pues son también muy legítimos y atraen a un gran número de público, ¿no? Bien, la última de las ponencias ha sido donde hemos escuchado a Solimano Pontarolo, que de Casa Shakespeare también, en Verona, en Italia, que nos ha mostrado algo que a mí me ha dado mucha envidia, la verdad, porque llevo muchos años reclamando esto y trabajando en ello. Y veo que en otros países pues nos llevan la delantera en España y se van espabilando y de repente pues vemos que en Italia ya han conseguido hacer un mapa con las diferentes recreaciones y fiestas históricas que tienen allí. Han confeccionado un mapa en el que han situado 1.294 recreaciones históricas, un mapa geográfico con su localización geográfica y que además con una serie de fichas te permite buscar, pues a ver las que hay de época napoleónica, las que hay de época del Renacimiento o las que hay en esta ciudad y en qué momento. Es decir, un mapa interactivo con unos sistemas de búsqueda que permite a cualquier persona, a cualquier visitante, turista que dice, bueno, un fin de semana, a mí este tipo de turismo cultural me gusta, quiero hacer un plan con mi familia o con mi pareja y a ver qué hay aquí a unos kilómetros o de esta época o en este momento o dónde puedo ver tal espectáculo. Y esto ya en Italia lo tienen y ya digo, a mí me parece que es ejemplar y que es modélico y que aquí en España, lo que contaba yo un poco en mi parte, en esa ponencia, pues tenemos la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas con 45 miembros. Tenemos también ese mapa de estas 45 recreaciones pero no tenemos
un ministerio de cultura o un ministerio de industria, porque no olvidemos nunca que el mundo de la recreación histórica comparte, por un lado, la parte histórica, cultural, y eso será Ministerio de Cultura, y otra parte que es economía, por todas las repercusiones y el impacto económico que esto genera de muchos, a veces, millones de euros en algunas localidades, no voy a mencionar algunas, pero pues, algunas localidades no sabrían casi ya qué hacer en algunos meses si no hubiese ese fin de semana grande de recreación histórica, de esa fiesta histórica. Entonces, aquí hay un ministerio también de industria que está debería estar implicado en la parte, ya digo, por una parte económica y una parte histórica, cultural. Y aquí en España, pues por lo menos lo tengo hecho sin apoyos y tengo las que tengo más casi ya de casi 600 recreaciones históricas en este momento, pero habría que ir hacia ese modelo de Italia, de tener algo organizado que se pueda consultar y en una página web y algo similar. Por terminar ya, unas conclusiones finales a lo que ha sido este congreso. Yo creo que el momento actual que se está viviendo en este momento en España, en el mundo de la recreación histórica, es que esto sea algo que sigue en expansión, que sigue creciendo, que de año en año siguen apareciendo nuevas recreaciones históricas, muchas de ellas con nuevos formatos. He hecho alusión, pues aparecen pues batallas de la Segunda Guerra Mundial o otras cuestiones, y que bueno, los 35 años, ya casi 40 en algunos casos o más en algunos, que se va acumulando una experiencia, esto está ayudando para que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor. En España se empezó más tarde que en otros muchos países de Europa, sobre todo que el mundo anglosajón, pero bueno, yo creo que ahora también la experiencia nos puede permitir el ir ganando en calidad, ¿no? Yo creo que también esto nos ha permitido ver que hay unos grupos recreacionistas en España que dinamizan y que son muy rigurosos y que son los que realmente le dan calidad a esa recreación. Y yo creo que una parte importante es la participación popular, que eso es importante y tiene que estar, pero realmente los que van a mostrar la esencia histórica son esos grupos recreacionistas y a veces también cuando recurrimos a las empresas profesionales que vienen y marcan esa marca de calidad, ¿no? Es importante también que las recreaciones se vayan diferenciando unas de otras, porque ya recreaciones, ya digo, si hay 600 en España, a veces nos pueden parecer que ya hay muchas, que es un número excesivo, que esto ya empieza un poco a ser demasiado, pero bueno, yo creo que si cada una se especializa, pues no solamente en su época o en su época histórica y en su momento del año en que se recrea, sino también por la creatividad. Cada una es distinta por las cosas que se hacen, por los torneos, por las batallas, por las comitivas, los esponsales, la parte gastronómica. Cada una tiene la creatividad para ir diseñándola de una manera distinta, ¿no? Y que todo esto nos supone a nivel tecnológico un reto impresionante. Yo aquí por eso digo, me alegro mucho de que este año este congreso haya ido en esta dirección, en tratar tanto las innovaciones que se están implementando en este momento y que van apareciendo, como en la cuestión de la dramaturgia, la escenografía y el respaldo que pueden encontrar las recreaciones históricas, tanto por la fotografía como por esas grabaciones de televisión, que luego veremos los documentales y que son tan necesarias, como por la divulgación que esto puede tener ese evento a través de las redes sociales. Yo creo que este congreso me parece que ha sido algo necesario, que era algo que se estaba pidiendo y que hay ponencias que muchas o casi todas, que son muy útiles para todo el mundo que anda relacionado con la recreación histórica. Cualquiera de estas ponencias, las visitas teatralizadas, la fotografía, las redes sociales, la sociabilidad, el escape room, todo, yo creo que
en el fondo nos está hablando de una nueva época de la recreación histórica, de que esto está cambiando, de que hay que apoyarse en esas tecnologías, que las cosas se están innovando y bueno, yo creo que ha sido un congreso para mí espléndido. Agradezco muchísimo a todos los participantes, yo creo que han sido de alto nivel, muy bien seleccionadas los expertos en cada una de las diferentes temáticas. Por supuesto, nuestro agradecimiento al organizador del Congreso, a la Fundación Bodas de Isabel, a los diferentes patrocinadores que, que han bueno, permitido que esto se ponga en marcha, porque hace falta unas infraestructuras y unos recursos y demás, y esos patronos desde el propio Ayuntamiento de Teruel o la COE de Teruel, Caja Rural de Teruel, la propia Fundación Bodas de Isabel y el propio gobierno de Aragón, pues esto es muy importante. A todo el resto de miembros del comité científico, la propia gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, Solimano Pontarolo, a María Victoria Herrero, bueno, yo creo que entre todos se empieza ya a pensar en el congreso del año que viene, a pensar de qué temática puede tener, qué puede interesar y qué puede ser de utilidad para las personas que están relacionadas con las recreaciones históricas. Saben que todas estas ponencias quedan grabadas y se pueden seguir viendo a través de la Fundación Bodas de Isabel. En la página web pues aparecerán pues todos esos links, esos enlaces para ver las descargas y les animo a participar y a seguir en lo que este congreso es un prolegómeno, es lo que va a dar continuidad ahora a la partida de Diego, que continúa en estos próximos días. Mañana 29 de septiembre es el primer día, del 29 al 1 de octubre de este año 2023, la nueva edición de la partida de Diego y siempre tan interesante. Así como los congresos se mantienen en formato online, la partida de Diego afortunadamente es presencial y en las calles de Teruel y en las plazas podemos ver como Diego de Marcilla, pues cuando Isabel de Segura o él o sus familiares no le permiten ese matrimonio, bueno, pues él le tiene que marchar a buscar fortuna y bueno, se irá a la guerra con sus compañeros y tendrá que jurar y velar armas bueno, pues le pillará toda la época de las Navas de Tolosa. Bueno, para esa primera parte también es todo este congreso y la partida de Diego es un comienzo de lo que dentro de unos meses, en febrero, tendrá lugar de esas bodas de Isabel. Muchas gracias a todos los participantes, los que se han inscrito, los que han seguido estas intervenciones y a todos los que bueno, han hecho posible que la organización y realización de este congreso sea posible, todos los medios técnicos y todo, ya digo, pues especialmente a todos los participantes. Muchísimas gracias por su apoyo y por su participación en este 11º Congreso de Fiestas y Recreaciones Históricas.